Dale. Muy bien, damos inicio entonces a nuestra defensa oral del examen final de la asignatura Financiamiento en Salud de la Universidad de Posgrado. Adelante, Florian Velázquez. Sí, muy buena tarde a todos, compañeras, compañeros, profesora, excelente. Y voy a tratar de poner lo mejor posible. Viste que a mí me toca hablar de liderazgo. Y ustedes saben que hablar de liderazgo es muy amplio, muy extensa, realmente abarca muchísimo. Y voy a ir desarrollando. ¿Cuántos minutos tenemos que hablar? Introducción. Voy a ir mirando mi introducción. En la introducción tenemos, por ejemplo, hoy en día la situación actual y se empuja a las organizaciones a que requieran personal cada vez más Chicos, competente. hola, Florian. Realmente, 50 hola, ¿me minutos escuchan? cada uno van a dar. 50 minutos. Bastante, no sé. No era 10 minutos. Hola. En la introducción tenemos, por ejemplo, hoy en día se requiere personal más competente, líder más competente, más preparado en todos los sentidos. 10 minutos, Florian. Porque, No sé si vos me escuchás, porque yo no tengo ¿cuánto? retorno. Hola. Vos no me escuchás. Yo no te escuchaba. 10 minutos entonces cada uno, ¿sí? Ahora puedo empezar, Así Florian. había. Ahí me escuchás. Ahora te escucho. Inicia Acá ahora. el auricular. Bueno, a mí me toca hablar del liderazgo. Y ustedes saben que hablar del liderazgo es muy amplio, muy extensa, profe y Sí. compañeros. Realmente, ahí en la introducción dice que cada día, hoy en día la sociedad requiere un personal competente en todos los sentidos, un líder más competente, más preparado en todos los sentidos, a nivel intelectual, físico, inclusive emocional, como digo, en todos los sentidos. Y en época de guerra, por ejemplo, en la introducción, en época de guerra, por ejemplo, también se requería así líder competente, líder, así como un líder de gladiador, un líder fuerte. Y siempre necesitamos ese tipo de líder realmente para llevar adelante la sociedad, llevar adelante la empresa o cualquier grupo de personas. Y el 18 de marzo, por ejemplo, se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país, donde ha afectado, donde ha afectado bastante, eh, donde ha cerrado, por ejemplo, donde se ha cerrado fábricas, empresas, donde se ha quedado gente, personas, por ejemplo, sin laburo, eh, sin, realmente afectó bastante esta pandemia. Desde que, y justamente más adelante vamos a ir hablando de eso, donde justamente fallaron nuestros líderes. En este caso, nuestros líderes son nuestros gobernantes, eh, nuestro gobernante del país. Hasta ahí es la introducción, profe. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Yo sí Florian. te escucho. Me está escuchando, porque no escucho nada. No sé dónde estamos, desarrollo. Y yo creo que tenés que ir pasando nomás ya. Viste que yo preparé así por parte. La introducción, la parte de la introducción, no sé dónde estamos ahora, estoy mirando. Lo que estaba proyectando la profe era la introducción. No Y sé. tiene que pasar ya. 5 hojitas nomás tiene mi trabajo, cortito es.
Hola, profe. Este es el desarrollo. Parece que ella es lo que no escucha. ¿Vos me escuchás, Maca? ¿Vos sos Maca o No, yo soy Rosana. a Rosana? Ahí va pasando, Yo Miriam. estoy, pero estoy Eh, trabajando. Te estoy escuchando. ah, Habla nomás sobre ahora tu tema. ya, sí, ya desarrollé toda la parte de introducción, que es cortito. Ahora la parte del desarrollo. Ah, ya dice tipo de liderazgo. Esa, la última parte ya dice. Ahí sí, Ah, desarrollo. parece que tarda en transmitir lo que yo muevo. Ahí está, ¿verdad? Creo que sí, profe. Ahora Dale, sí, desarrollo. yo te voy bajando. Ahí dice que en el desarrollo, el liderazgo se conoce por la habilidad que tiene el individuo para gestionar adecuadamente las situaciones que se presenten en su entorno y sacarle el mejor provecho. Como decíamos, viste que se tomaron, en nuestro país se tomaron el, la famosa, ¿cómo se dice? Eh, aislamiento social, que es el famoso cuarentena. Y yo creo que ahí fallaron, se equivocaron nuestros líderes, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. ¿Por qué digo que fallaron? Porque realmente por culpa de eso se cerraron muchísimas empresas, muchas fábricas, empresas importantes se cerraron justamente por eso, que deberían hacer como Japón. Realmente sabemos que es nuevo la pandemia para todos nosotros, pero muchos de los líderes no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. Y en este caso nuestros líderes, el ministro de Salud, los gobernantes. Y realmente en ese caso se equivocaron porque eh, que no se debería hacer eso. Deberíamos actuar así como Japón, con todas las medidas sanitarias, ir a nuestro trabajo como si fuera normal, casi normal, digamos, ir a nuestros lugares de trabajo con todas las medidas sanitarias, con tapaboca, con el uso de alcohol, pero no quedarse en la casa encerrado inclusive. Y eso ha generado bastante problema de salud, problema psicológico, físico, en todos los sentidos. Justamente el encierro, porque al ser humano no le gusta vivir encerrado, a nadie le gusta vivir encerrado. Justamente eso causa muchísimo daño, causa mucho daño a la humanidad en sí inclusive. Y por eso digo que en ese aspecto fallaron nuestros líderes. Dice también que eh, cuando los líderes responden bien a una crisis el daño es mínimo, dice. Cuando el líder actúa bien, el daño es muy mínimo. En este caso murieron mucha gente, muchas personas murieron porque se actuó mal, justamente se actuó mal. Pero sí aprendimos bastante, se aprendió, de la pandemia se aprendió muchas cosas. Realmente, ojalá que no vuelva a suceder. Y se necesita de un buen líder en todos los sentidos, preparado, fuerte, como dije al principio, un líder de gladiador que tenga conocimiento, que no le asusta nada, que, que defienda a su pueblo, su gente, su entorno. Y hasta ahí el desarrollo. Después viene tengo que mirar, tipos, después ya viene el tipos de liderazgo. Ahí está, profe, ahí está. Excelente.
En el tipo de liderazgo, por ejemplo, tenemos liderazgo transaccional. Eso significa, por ejemplo, es más bien como líder, se conoce más bien como líder institucional, que un líder que supervisa, que hace supervisión, que actúa prácticamente como jefe en el área. En este caso, por ejemplo, el liderazgo transaccional sería de repente en una institución un jefe, un jefe de guardia, un médico de guardia o de repente haciendo una comparación. De repente en el área de enfermería, por ejemplo, podría ser una jefa de enfermería. A eso se refiere el liderazgo transaccional. Después viene liderazgo transformador. Ahí dice que es un estilo de liderazgo que, que inspiran y motivan a los empleadores, o sea que a los empleados a innovar, crear y ayudar a crecer a la persona, dice, y dar forma al éxito al futuro de la empresa. Realmente un liderazgo transformador es muy bueno. Prácticamente hay líder de repente que les transforma a otro, que le inspira confianza, le motiva, eh, cultiva esa motivación, esa inspiración, inspiran bastante confianza. Esa es la parte del liderazgo transformador. Después viene, a ver, chiquitita la letra. Liderazgo trascendente. El liderazgo trascendente, por ejemplo, es aquel líder que, que transmite influencia positiva. La finalidad la finalidad de liderazgo trascendente, por ejemplo, eh, transformar a la persona. Y uno de los principales objetivos, por ejemplo, es que se forme otro líder, otro mejor líder, un nuevo líder, dice. Ahí ya viene la conclusión. Y en la conclusión sabemos que se necesita en toda la empresa, se necesita de un líder competente, capaz, capacitado, que esté, que esté a nivel de todos, que esté preparado. Hoy en día, como, como dije al principio, se requiere bastante preparación. Un líder tiene que inclusive prepararse más. Y en este caso, nuestra líder aquí en el grupo, por ejemplo, es la profesora. En algún momento ejercemos el papel de líder, a veces en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la sociedad. Siempre ejercemos ese liderazgo. Y de repente, Maca también en su trabajo, no sé qué cargo está ocupando. Capaz que ella es una gran líder también. Y la otra compañera. Y esa es la conclusión, profe. Que la empresa siempre tiene un líder, un, un- una cabeza. No sé si se entendió. Así mismo es, Florian. Excelente tu conclusión, ¿verdad? Tenemos que nosotros poder discernir siempre, ¿verdad? Que este mundo ya no puede vivir sin el liderazgo, ¿verdad? Necesitamos siempre, porque de lo contrario se experimenta un caos en una familia, en una relación, en el trabajo, en los grupos en donde interactuamos, siempre necesitamos un líder. Sabemos bien que el líder en algunos casos nacen, en otros casos se hacen, ¿verdad? Y acá el compañero lo más importante es que él nos estuvo explicando, ¿verdad? Sí, Estos tres tipos que podemos distinguir del liderazgo relacional, ¿verdad?
Ustedes saben de que hay fuerzas intrínsecas y extrínsecas, ¿verdad? Cuando es de adentro, cuando surge de mí, cuando yo quiero. Y extrínseco es de afuera, ¿verdad? Solamente soy líder porque me pagan. Y hay otro que y líder, bueno, ni el título no tiene, pero es comandar, ¿verdad? Nosotros tenemos en una Sí. familia primito, ¿verdad? Que desde chiquitito es el que lleva la batuta. Y tenemos que reconocer también y distinguir que en cualquier grupo siempre va a haber un líder negativo y un líder positivo. Nosotros tenemos que saber a quién le vamos a seguir y tenemos que saber discernir las fuerzas que están dominando el grupo en el cual nosotros estamos interactuando, ¿verdad? Muy bien, excelente. Sí, Entonces, profe. hemos necesitado en esta Excelente. pandemia a nivel mundial, hemos necesitado líderes, ¿verdad? Que puedan tomar decisiones porque la vida de la humanidad estuvo en sus manos y en el caso de Paraguay, cuando hablamos de financiamiento de la salud, también, ¿verdad? Tuvo cada uno de los estamentos, la autoridad que estuvo sentada en silla de autoridad tuvo en sus manos, ¿verdad? La posibilidad de dar vida o muerte a nuestro querido Paraguay a través de la buena administración de los fondos. Y ustedes, desde el rol que les toca desempeñar, también tienen en sus manos tomar las decisiones, ¿verdad? Y de administrar no solamente dinero, administrar el medicamento, administrar los suministros, administrar todo lo que les toca a ustedes, eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de financiamiento de la salud, tenemos que hablar de un punto de equilibrio, tenemos que hablar de una buena gestión, de una buena administración, ¿verdad? Y para muestra un botón, ¿verdad? Llegaron las vacunas o para la COVID, ¿verdad? Hoy viene el noticiero, todas las camas están vacías, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo han vivido en la piel, eso. Ahí Macarena está todavía ahora ejerciendo. ¿Dónde está Maca en este momento? Está en el hospital de clínica, ¿verdad? ¿Dónde Estoy en el Maca? hospital, en el área de producción. Qué espectacular, qué guapa. Y ahí también hablamos de financiamiento de la salud, ¿verdad? La buena administración de los recursos. Estas son las centrífugas en las que se separan la sangre, que sea de rojo a plasma, plasma a plaqueta. Estos son los separadores automáticos. Tenemos uno que es el Salvatore, ¿verdad? Que es uno de los primeros. El único que anda bien siempre, ¿verdad? Que no falla. El único que siempre anda, está el agitador de plaquetas. Las plaquetas están a temperatura ambiente, 25 grados sí o sí. Después los concentrados glóbulos rojos ya liberados. Tenemos 2 heladeras, gracias a Dios, llenas de sangre. Amén. Para nuestros pacientes. Qué Están bueno. los fríos precipitados. Estos son los plasmas para exportación. ¿Cómo eso que se es? van a Córdoba. Estos son los plasmas masculinos que se utilizan para los pacientes. Ahí están los EGRs no estudiados que tengo que liberar después. ¿Y para qué se van a Córdoba esos, Maca? Se cambian, profe, por medicamentos para los hemofílicos. Se cambia por el factor 8 de la coagulación. Ah, sí. Qué bueno, che, Sí. qué bueno. No sabía yo eso. Entonces, sí, nosotros enviamos los plasmas, todos los hospitales, IPS, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Ciudad del Este, el CENSA, son los que tienen habilitado porque son de calidad. Nosotros le hacemos el control de calidad a nuestros componentes para ver si realmente se le está yendo algo seguro y que reúne los requisitos que el paciente necesita. Y gracias a Dios, por eso se puede ir a Córdoba nuestros plasmas. Tenemos certificación de calidad. Qué lindo lo que contás. No sabía. Qué bueno. Muy bien. Me gusta haber compartido contigo eso, Maca. Bueno, excelente, Florian. Te vamos a dar un 5, ¿vale? Demasiado bien estuvo tu exposición. Aplausos, te felicito porque sé que no te fue fácil. Bueno, ahora vamos a hacer el de un ratito.
Ahora vamos a hacer el de... Yo ¿cuál veo falta? una sola foto acá, profe. ¿Eh? ¿Dónde No va? le veo a las compañeras. Están todas ocultas. Ahora vamos a poner, ahora voy a poner. Ay, Rosana falta. Ah, Rosana, queremos tu sonrisa. Ah, esperen un ratito, un ratito, espera Rosana, voy a bajar, descargar primero este que saqué hace rato, un ratito. Un minuto, por favor. Aquí va este. Para la facu, ya evidencia del examen de Florian. Ahora voy a sacar el otro. sí. Ahora, uno. No creo que estoy acá en la oscuridad y adentro están todos viendo partidos. Muy bien. Ahora, 1, 2 y Profe, pero cierto, sonrisa. era 50 minutos la exposición. No, Whisky. como picó 50 minutos, mi rey. Sí, Qué 50 profe ya es. mala que voy a hacer. Sí. Bueno, acá nos vamos al trabajo de... Un ratito. Bueno, voy a abrir un ratito, por favor. El de Rosana ahora. Te Bueno. escuchamos, Rosana. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el plan de educación en tiempos de pandemia que nos tocó vivir ahora, ¿verdad? La emergencia sanitaria en la pandemia del COVID-19 ha dejado, según estimaciones de la UNESCO, casi el 91% de los estudiantes sin clases presenciales. Esto tuvo que exigir, ¿verdad?, que los sistemas educativos se puedan adecuar a esta situación, tratando de ver plataformas y medios para que los alumnos no dejen de dar sus clases y puedan continuar estudiando. En América Latina hay más de 201.977 casos confirmados de COVID, según la UNESCO. Esto atrae alrededor de 154 millones de niños y niñas que quedan sin participar de las escuelas, ¿verdad?, de sus clases presenciales, motivo por el cual se cierran las escuelas temporalmente. Y se ven las alternativas para que puedan continuar con el proceso. Acarreó muchos problemas, ya que hay lugares donde no podían acceder a las plataformas que alzaron del ministerio y tenían que adecuar eso también. Se habilitaron la escuela en casa, en la que también por medio de la televisión pasaban para que puedan llegar hasta lugares donde no tenían acceso a internet de repente, ¿verdad? Y fueron, como les digo, tratando de pulir durante ese año, que fue del 2020, que es lo que tuvieron más problemas. El Poder Ejecutivo tomó la decisión con esto de no retomar las clases presenciales durante el año, ¿verdad? Desde que se tuvo el primer caso el 7 de marzo del 2020, en esa misma semana, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sacan y definen un protocolo de actuación de las instituciones educativas para la prevención y monitoreo del contagio. El Poder Ejecutivo, por su parte, tomó la decisión también de no retomar a clases y sacó la resolución de que la modalidad sea en forma virtual completamente. Con el cierre temporal de las instituciones no significó que tampoco se tuvo clase, sino que tuvieron que tener, como les dije, la disponibilidad de una plataforma, recursos educativos, incluyendo el entrenamiento del plantel docente para los cursos en línea. La Constitución Nacional reconoce al Estado como garante del derecho y puntualiza corresponsabilidad educativa de la sociedad, familia, municipio y Estado.
y reconoce el derecho de aprender y la libertad de enseñar, la igualdad de oportunidades, accesos, beneficios de culturas humanísticas, ciencias tecnológicas sin discriminación alguna. Sobre las experiencias que el MEC define de este plan, dando una respuesta inmediata y restrictiva a la urgencia de las necesidades, estableció algunas alianzas para dar respuesta interinstitucional para que genere las condiciones seguras en el contexto de pandemia. Por ejemplo, la educación impartida en la modalidad a distancia compromete acciones distintas a las habituales relacionadas a las clases presenciales, como el proceso pedagógico sostenido en el tiempo, que hoy requieren apertura y creatividad para innovar y adaptarse a una nueva manera de encarar el proceso de enseñanza, que hasta ahora están puliendo, creo yo, ¿verdad? Inclusive nosotros luego nos dimos cuenta que tuvimos unos inconvenientes ya en estos días, por eso que no pudimos avanzar un poquitito, creo yo, ¿verdad? Por el tema de la tecnología misma, que no nos ayudó. Luego, la dimensión pedagógica, el gran desafío de aprender este contexto marca el hito en la educación paraguaya. Para ello, el MEC dispone de la plataforma de recursos digitales que, como les dije, Tu Escuela en Casa, creada en el principio para acceso fácil y sencillo, con la interacción de seguir avanzando en la ruta del aprendizaje y garantizar el servicio educativo. Luego tenemos algunos casos especiales, ¿verdad? Que son la educación media y el bachillerato técnico, que tuvieron que adecuarse también por el tema de sus pasantías y prácticas en la parte técnica, que tuvieron que ver cómo iban a adecuarse. Luego tenemos la parte de la educación indígena, que también tuvo que adecuarse, pero en el caso de ellos, la modalidad que quedó en presencial, por el tema de la accesibilidad, que no tuvieron acceso a internet ni las otras plataformas. Luego tenemos la modalidad del sector público, privado y subvencionado. El MED garantiza la disponibilidad de plazas para cubrir la demanda de estudiantes que eventualmente requieren pasar de institución educativa al sector privado, a la institución del sector oficial. Para el efecto, se dispondrá de un protocolo de reubicación de estudiantes. El movimiento de los mismos se realiza a través del registro único del estudiante. Como primer paso, los padres encargados podrán solicitar a los supervisores educativos la lista de instituciones con disponibilidad de cupos. Y como conclusión, tenemos que a los efectos de unificar criterios y alinear esfuerzos y acciones tendientes a dar respuestas a los requerimientos emergentes de la educación a distancia, se propone el plan de educación en tiempos de pandemia que, como les dije, Tu Escuela en Casa, producto de una amplia discusión entre diversos sectores y actores de la sociedad nacional, porque solo se podrá enfrentar este reto a través de un esfuerzo conjunto del Estado, sociedad civil, instituciones educativas. El plan define el pensamiento y la lógica de acciones pertinentes, convenientes para el tiempo actual vivido en estos momentos. Por tal motivo, la declaración de emergencia sanitaria a través del Ministerio de Salud estableció medidas a los efectos de mitigar la propagación en el territorio nacional, suspendiendo las actividades educativas en las instituciones de gestión oficial, privada y subvencionadas en todo el país. Muchas gracias. Excelente, Rosana. Excelente tu capacidad de síntesis, tu tema. Realmente fueron decisiones tan drásticas que se tuvieron que tomar a nivel mundial. A diferencia del resto del mundo que prácticamente ya se estaba manejando con educación a distancia, nosotros no, ¿verdad?
especialmente Sí, fue todo un Paraguay, reto. ¿verdad? Fue un reto. Yo les digo, no fue un reto solo para el alumno, fue un reto para el docente, para el director, para la universidad, para el CONES, para el MEC, para de arriba a abajo fue Así un reto mismo. porque no se sabía cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo recuerdo esa primera Sí. semana, no me voy a olvidar nunca, ¿verdad? Porque empezó, mi hijo, por ejemplo, él le tocó su sexto curso, su tercer curso se le dice ahora, ¿verdad? Su tercer curso ese año que comenzaba la pandemia y ellos toditos decidieron no hacer, ese es su último primer día de clase, su semana sabática, porque en su último año no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. El lunes que se fueron, chao, vino Se el cerró encierro. todo. Entonces jamás se imaginaron que esa podía haber sido su última semana para disfrutar. Y yo en la facultad, ya en la UMA, me acuerdo que, dale, así parecía una resolución, no sé, nos vemos la otra semana a mí, ¿verdad? Y todos mis alumnos, así, hola, profe, chao, profe, todo. Jamás nos imaginamos que íbamos a estar todavía así las 9 de la noche, cada uno de ustedes en su comodidad, en su trabajo, en su casa, ¿verdad? Dando clases. Fue un desafío, fue positivo, fue negativo, pero yo creo que yo les dije a mis alumnos, muchos de ellos ese primer semestre, no sé, odiaban la facultad, odiaban la plataforma, me odiaban a mí, a todo el mundo. ¿Y qué hicieron? No se ajustaron a las normas, fueron rebeldes. Y al final, ¿se acuerdan que parecía que era 14 días y después otro 14 y después otro 14? Pues ya Y estábamos en así llevamos. 82. Entonces, yo tengo alumnos que han perdido el año, que han perdido el semestre de balde, ¿verdad? Por no intentarlo. Entonces, eh, para ustedes, por ejemplo, si les pregunto, ¿prefieren presencial o virtual? ¿Qué me dicen? Yo hoy en día virtual. Totalmente. Yo a mi jefa le Sí, digo, no me vaya que poner más presencial, ¿verdad? Porque irme una hora de tráfico y venir otra hora de tráfico, yo acá ya puedo dar 3 clases, ya sí, puedo dar, ¿verdad? Mira la así mismo. Macarena desde su trabajo está dando. Antes tenía que irse a la facultad, poner reemplazante o otra cosa, a lo mejor no hacía la maestría porque no le da el tiempo. Sí, Yo he tomado cursos sábado de tarde, sábado, en cualquier hora que jamás hubiera podido si no hubiera la pandemia, ¿verdad? Porque nuestro trabajo ya no nos permite asumir toda esa responsabilidad, no podemos estar en tantos lugares a la vez. Entonces así fue un mismo. desafío, tiene su lado positivo, por eso que es bueno, ¿verdad? Como dice tu conclusión, unificar criterios, o sea, alinear estos esfuerzos, las acciones para dar respuesta a los requerimientos emergentes, ¿verdad? Esto está Sí, surgiendo, esto se va a pulir, esto tiene que mejorar, esto tiene que continuar. El mundo está así aprendiendo, tu escuela en casa. Realmente así podemos avanzar, podemos lograr muchísimos retos que nos estamos proponiendo, ¿verdad? sí, No así yo creo para los chicos, ¿verdad? Para ellos a mí sí me parece necesario que se vayan, que jueguen, que salgan, que griten, que compartan, que aprendan, que estudien, pero nosotros por lo menos ya que hemos pasado esa etapa de aprendizaje, ya estamos en otro nivel. Yo siempre le digo a mi hijo, autorrealización, mi hijo, nosotros ya estamos superando otros niveles en Maslow, en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Bueno, excelente entonces, eh, gracias, profe. Rosana. Ahora, Maca, voy a descargar tu trabajo y ya creo que tenemos un minuto nomás. Si se acaba la sesión, volvemos a entrar en ese mismo enlace, ¿sí? Pero muchas veces dura más, ¿sí? Me hizo recordar nomás que en el 2019 tuvimos un simposio, ¿verdad? De medicina transfusional y estábamos así entre 15 tomando tereré de la misma guampa, ¿verdad? Todo el mundo así, y pasa así un yanqui y nos mira así todo espantado. Viene una pandemia, Paraguay se muere